Para que tú tengas paz verdadera, primeramente te debes acercar a aquel que es el dador de la paz. O sea, a pesar de que en ese momento yo estaba tan, digámoslo así, tan afligida, eso me dio tanto gozo. Y ese es el gozo y la paz que es el fruto del Espíritu Santo. Sino que en medio de la prueba nosotros estemos afirmados, tan afirmados en Él, en nuestra relación con Él, que podamos tener paz. Y acercarnos a Jesús, acercarnos a la persona de Jesús es lo que a nosotros nos da verdadera paz, porque es lo que trae en nuestra vida salvación. Así es. Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro episodio número 7, cómo encontrar paz cuando sientes que todo te abruma. Y pues estamos muy contentas de tenerlos un episodio más acá. ¿Cómo está Keren? Bien, contenta. Estamos muy felices, muy agradecidas una vez más con todos los que nos han seguido, que han decidido apoyar este podcast. Y antes de iniciar, queremos invitarlos a nuestros suscriptores de YouTube que vayan a Instagram y nos sigan. Recuerden que estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify. Y pues sería lindo que nos pudieran seguir por Instagram y poder también mirar pues lo que compartimos por esa otra red social. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya les mencioné, de un tema muy importante que es la paz. Y antes de iniciar como a entrar en lo que dice la Biblia acerca de la paz, quería leer como esa definición de paz que está en la Real Academia Española y tiene varios significados la paz. Uno es ausencia de guerra, situación sin lucha armada entre países o naciones. Otra es armonía social, falta de enfrentamientos, riñas o discordias entre personas. Otra es tranquilidad interior, sosiego y calma en el espíritu o el ánimo de alguien. Eso es la paz, pues en la definición de la Real Academia Española. Y sabemos de que la paz, lo que tienen como en común estas definiciones, como la ausencia de conflictos externos. Pero ahora lo que dice la Biblia va más allá de eso. La shalom de Dios, que es la paz de Dios, dice que es una palabra, shalom es una palabra hebrea que significa mucho más que la simple ausencia de guerras o de problemas. Se define como plenitud, bienestar integral, armonía, salud y completa paz en todas las áreas de la vida, con Dios, con uno mismo y con el prójimo, donde nada falta y nada está roto. Entonces, bueno, esa definición es, yo digo que es superior. Es superior y es algo que a lo que todo el mundo aspira. Así así otras personas no crean en Dios. De igual manera yo creo que el ser humano en sí lo que anhela es la paz, porque muchas veces el ser humano busca el dinero, busca de pronto la riqueza, los bienes, formar un hogar, o sea, tantas cosas que son de este mundo y que son pasajeras para poder obtener esa paz o esa plenitud, sentirse plenos en su interior. Y aquí lo que la Biblia nos está diciendo es de que esa paz no viene de nada externo, sino primeramente de nuestra relación con Dios. Esa es la paz que Él nos puede dar, la paz de que no importa qué situación o qué circunstancias estén sucediendo a nuestro alrededor, sino que esa paz va a depender de mi relación con Dios y cómo esa relación va a reflejarse en mi vida, en mi interior primeramente, para que lo exterior que sucede no afecte mi paz interna. Entonces, como les decía, esa paz real y duradera solamente Cristo nos la puede dar. Esa paz, esa shalom de Dios, esa plenitud, solamente Dios nos la puede dar a cada uno de nosotros. No sé, ¿qué opinan hasta ese punto? Que sí. Que es cierto. Que sí, que es cierto, que tiene razón, estoy de acuerdo. No, pues ahorita cuando hablaba acerca de la paz, ¿no? Que mucha gente, que pues sí, o sea, lo normal es que la gente como individuos esperamos de pronto como a tener dinero, alcanzar el éxito personal, pero como sociedad yo veo que todos buscamos la paz, porque, o sea, buscamos siempre de que una nación o un país que es feliz es aquel que no está en conflicto con otras naciones, no hay guerra, por conflictos políticos, sean internos o con otros países, y también por lo mismo pues hay reconocimientos grandes como el Nobel de la Paz, ¿no? O sea, la gente siempre anhela o busca la paz. En que la Biblia nos habla de paz muchas veces, ¿no? O sea, dependiendo pues de la versión en la que estemos leyendo,
pero se estima que son aproximadamente unas 400 veces que se menciona la palabra paz en la Biblia, ¿no? Es decir, que Dios es algo que no solamente nosotros buscamos como sociedad, sino que es algo que Dios quiere que nosotros tengamos, es algo que Dios quiere darnos también. Por eso Él decía, Jesús decía cuando estaba acá, decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y como lo dijo Saraí, es una definición diferente, o sea, la shalom que vino a traer Jesús es diferente a la paz que el mundo da, porque la paz que el mundo da nos habla, sobre todo, pues se lo hablamos a nivel político, la paz que dicen es como una de firmar acuerdos y bueno, prometemos de que ustedes no nos van no van a levantar, digamos, sus armas contra nosotros y nosotros tampoco, sino que vamos a tener paz. Esa es como la paz que habla el mundo. La paz de Dios no depende de lo que está alrededor, sino depende más bien de lo que yo tengo en mi corazón, ¿no? O sea, de la relación que yo tengo con Dios. Por eso Jesús decía, mi paz es diferente a la paz que ustedes conocen, a la paz que el mundo les puede ofrecer. Y por eso también la palabra nos dice que, y a eso creo que es a lo que iba, ¿no? Que precisamente nosotros muchas veces buscamos esa paz como que individualmente, voy a decirlo, ¿no? Como que ahorita sobre todo se ve mucho de que esto de la nueva era y bueno, y busquen su paz interior, o bueno, se ve mucho también en el hinduismo, en todo esto, ¿no? Como que busquen su paz interior y ustedes van a estar bien y no sé qué, pero miren que la Biblia nos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. O sea, no es yo sola buscando mi paz, porque así no voy a tener realmente paz verdadera, sino que es seguir la paz con todos. Y ahí le añade, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, todo es un complemento. La paz que proviene de Dios es una paz diferente. La shalom es distinta a la paz que nosotros conocemos, porque es una paz que no es humana, sino espiritual. Exactamente. Hay una frase que en nuestro caminar con Dios, pues claramente nosotros siempre queremos cumplir la voluntad de Dios y tomar decisiones conforme a su voluntad. No queremos como que de pronto dar un mal paso y salirnos de la voluntad de Dios, ¿no? Aunque bueno, sabemos de que a veces es fácil tomar decisiones porque son muy claras. O sea, en la Biblia hay cosas que son blanco y negro, está bien y está mal. Pero hay otras veces que no son como tan claras y no queremos de pronto ir a tomar la decisión equivocada. Y hay una frase que dice mucho, que yo escucho muchísimo, que es que si esa decisión, al tomar esa decisión te va a dar paz, entonces es porque viene de Dios. Y yo quería como traer esa frase aquí como un poquito como a discusión o a reflexión. Y es que muchas veces, sí, muchas veces es así, Dios nos da paz tomando una decisión y esa paz viene de Él, pero no puede ser como nuestra referencia o no puede ser como nuestro primer filtro la paz que sentimos en nuestro corazón, sino la palabra de Dios. Porque muchas veces el hacer lo correcto, en vez de hacernos sentir paz, nos va a hacer sentir más bien miedo, temor, nos va a hacer sentir incertidumbre. Por ejemplo, voy a colocar un caso muy claro, que es Jesús antes de ser crucificado, antes de ser entregado. Él no tenía paz. O sea, él estaba, inclusive le dijo a Dios, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Dice la Biblia que su sudor era como, voy a leer específicamente, que su sudor era como sangre, o sea, y médicamente los médicos dicen que, o sea, este nivel de estrés era muy alto porque ya cuando alguien empieza a sudar, no dice específicamente que sudó sangre, ¿no? Pero sí en medicina se puede sudar sudor mezclado con sangre y que es un nivel de estrés demasiado alto. Entonces a ese nivel de estrés estaba Jesús antes de ser crucificado. Y quiero leerlo en San Lucas 22:39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, dice que él estaba en agonía, no es que estaba sintiendo paz porque apareció el ángel para fortalecerle, o sea, aún después de fortalecer el ángel, él aún estaba con ese peso encima. Dice que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Los que sí parecía que tenían mucha paz eran los discípulos. Uy, sí, se ellos, quedaron dormidos. porque ellos no sabían lo que le venía Exacto. a Jesús. Sí. O sea, ellos pensaban de que Jesús ya, o sea, ya él era el Hijo de Dios y él iba a establecer su reino de una vez. Ellos no se esperaban que él fuera a pasar por todo esto. Y aunque Jesús ya antecitos de esto, él ya se los había dicho, pero yo creo que ellos no magnificaban, o sea, no tenían como la magnitud de todo lo que iba a pasar Jesús, de todo lo que ellos iban a ver sufrir a Jesús. Y Jesús, como sí lo sabía, él estaba pasando por un momento duro, un momento emocionalmente muy fuerte, y por eso leemos de que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Entonces hay ocasiones en las que lo correcto no significa sentir paz momentáneamente. Por ejemplo, aquí Jesús está haciendo algo muy difícil por obediencia. En Éxodo 3 y 4 muestra cuando Moisés recibe el llamado de ir a Faraón, y él tampoco sintió paz. O sea, la voluntad de Dios era que él fuera a Faraón, se enfrentara a quien era la máxima autoridad de Egipto y pidiera que sacara el pueblo de Israel. Y él claramente no sintió paz, como que, ay, qué paz siento, voy a enfrentarme al hombre más poderoso de Egipto y a retarlo, no. El tener ese llamado, que Dios lo ha llamado a esto, no le dio una paz que dijo, oh, bueno, siento la paz de Dios, entonces voy a ir a hacer su voluntad. No, muchas veces es el ser obediente, no nos va a hacer sentir paz instantánea, pero el cumplir su voluntad sí que nos va a traer la paz de saber de que fuimos obedientes a Dios. Otra ocasión en la que lo correcto no significa paz momentánea es decir no a lo que deseas. Esto pasa mucho quizás cuando hay una pareja y está orando él por ella y ella por él para casarse, ¿no? Y se les recomiendan, bueno, si sienten paz es de Dios. Y claramente si ellos se quieren, pues... Eso lo recomiendan mucho. Y si se gustan, pues lo más seguro es que van a sentir paz porque van a decir, no, pues ella me gusta, yo le gusto y siento paz porque están enamorados, ¿no? Están en esa etapa. Pero muchas veces esto no es así. Hay que ir más profundo en la oración, hay que pedir consejería también, analizar no solamente desde la parte sentimental, emocional de esa atracción, sino analizar esa persona, cómo trata a su mamá, cómo trata a su familia, no solamente en esa etapa de enamoramiento que uno es ciego, sordo y mudo, no, o sea, a eso me refiero yo, a que no nos dejemos guiar nomás por un sentimiento de tranquilidad, sino preguntarle realmente al Señor, esta es tu voluntad, tú quieres que yo obedezca de esta forma, ¿qué es la obediencia en este caso, Dios? Porque muchas veces, como les digo, hay situaciones confusas que no sabemos para dónde agarrar, pero ahí es cuando entra la oración intercesora, pedirle a Dios que nos ayude a tomar la decisión correcta, pedirle a personas que nos den consejos para nosotros poder tomar una decisión acertada y no basarnos simplemente en si siento paz o no, porque eso muchas veces puede ser contradictorio y confuso. Así es. Bueno, hay una historia en la Biblia que yo sé que cuando la lea de pronto se va a quedar así como en el episodio pasado, de que, ¿por qué? ¿Por qué esa? Pero quiero que la leamos juntos, así que presten atención. De verdad, aunque está en la Reina Valera, voy a leer la Reina Valera del 60, pero creo que es bastante digerible, como dice, y es una historia que es bastante conocida. Si ustedes han ido a la iglesia, de pronto la han escuchado en alguna predicación, que de hecho no es una sola historia, sino son dos historias entrelazadas, pero si no la han escuchado, si no han escuchado estas historias, presten mucha atención. Habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice que Jesús estaba pasando, pues, junto al mar, ¿no? Vamos al 22. Marcos 5:22 es lo que estoy leyendo. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron,
ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es una historia que ahí continúa, pero por el momento le voy a hacer una pausa hasta allí. Dice que Jesús, como les decía al principio, él recién venía de otra parte, había cruzado la orilla, y dice que venía un principal de la sinagoga, que pues para darles contexto era como decir, era un cargo importante, digámoslo así, esta persona de la que estamos hablando, era alguien estimada por la sociedad, por la iglesia tal vez en ese momento, o sea, era alguien bien importante, pero tenía un problema con el que había venido a Jesús, y era que su hija estaba enferma. Pero resulta que en medio de esa emergencia, digámoslo así, pues Jesús iba camino a su casa, a la casa de Jairo, pues obviamente, digamos, como lo diríamos hoy, a orar por la niña y ponerle en las manos, a que sea sana, ¿no? Pero digamos que camino allá, sabemos que había muchísima multitud, porque ahí lo menciona, pero hubo una mujer que para Jesús fue especial, o sea, diferente a todas las demás, porque él sí sintió que mucha gente le estaba tocando, pero en ese momento él sintió que hubo un poder que salió de él cuando lo tocó esta mujer, y dijo, ¿pero quién es esta? Y lo que me sorprende y lo que más me atrae de esta historia en este momento que estamos hablando de la paz, no es solo que ella fue sana, y bueno, ya los que conocemos la historia, ella fue libre de esta enfermedad, sino que Jesús le dijo, vete en paz. ¿Por qué Jesús le diría que vete en paz? O sea, si analizamos digámoslo así, como el background, ¿no? Como el pasado de esa mujer, todo lo que venía atravesando, eran 12 años de padecer una enfermedad. No sé si alguien, de pronto de los que nos esté escuchando, no conozco de pronto la situación de su vida, pero tal vez han atravesado por enfermedades graves, como cáncer, tal vez han sido o han tenido, no sé, o conocen a alguien que haya sido de pronto paralítico, que haya estado en una silla de ruedas, o que esté en una silla de ruedas, o alguien que esté en una condición de discapacidad. Y miren que cuando alguien atraviesa una enfermedad tan grave como la que tenía esta mujer, no es nada fácil, o sea, no es algo que uno diga, ay, qué paz siento, o sea, qué paz, o sea, yo no me imagino, sobre todo yo que pues trabajé un tiempo, pues como ya lo mencioné en otro video, yo trabajé en call center, mi primer call center fue en atención de la salud, y yo recibía llamadas de personas con enfermedades bien graves, o sea, de gente que tenía cáncer, que iba a sus quimioterapias, que tenía problemas del hígado, de riñones, etcétera, ¿no? Y esa gente nunca lo llamaba a uno así como que, ay, qué bien contento, pues voy a una quimioterapia, ¿no? O sea, no es como el estado normal de una persona que está atravesando este tipo de enfermedades o este tipo de problemas tan graves y durante tanto tiempo. Entonces, lo normal, pues, de una persona que está atravesando un momento tan difícil en su vida, como era el caso de esta mujer, que la Biblia incluso nos especifica su situación de que ella había gastado todo lo que tenía y que incluso no solo se sanaba, sino que más bien le iba peor. O sea, esa mujer, yo creo que durante esos 12 años, esos fueron los peores 12 años de su vida seguramente. Siento que esa mujer venía no solo con el problema de su enfermedad, o sea, físicamente, sino que también arrastraba una gran angustia en su corazón. Por eso era tan necesario no solo la sanidad física que Jesús le dio a ella, sino que además la llamara y no, acá hay alguien que recibió sanidad, pero también porque la llamó, porque él quería no solo que ella contara e ir a conocer su testimonio, porque si no, no lo tendríamos escrito en los evangelios, sino que además ella supiera esas palabras que Jesús le iba a dar de que, hija, te puedes ir en paz, tu fe te ha salvado. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros, pues quisiéramos, ¿no? Que las enfermedades no existieran y se acabaran y que los problemas que hay en el día a día, pues no nos afectaran, pero realmente la vida no es así. O sea, tenemos un Jesús que nos prometió que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que también nos prometió que confiáramos, pues Él había vencido al mundo. Entonces, yo creo que como que a modo de reflexión lo que quiero decir es que la paz de Dios se antepone ante cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando en nuestra vida. El Señor es alguien que no solo puede sanarnos, como lo vimos acá, sino que además puede salvarnos, porque ahí no le dijo, bueno, vete, has sido sana, tu fe te ha sanado, no le dijo tu fe te ha sanado, le dijo tu fe te ha salvado. Y acercarnos a Jesús, acercarnos a la persona de Jesús es lo que a nosotros nos da verdadera paz, porque es lo que trae a nuestra vida salvación. Así es. Entonces, Él nos quita todos esos pesos. La Biblia también nos dice
que él dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, Él es nuestro descanso. Jesús es la persona a la que tenemos que ir para dejarle todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros problemas familiares, nuestros problemas económicos, todo aquello que nos causa angustia y que hace que nuestro corazón casi que se rompa. Nosotros tenemos que entregarle eso al Señor. Y aunque tal vez esa situación no se solucione hoy mismo, tal vez en este momento mientras estás escuchando podcast, tal vez tú en ese momento igual sigues enfermo, o sea, no, igual no te puedes parar de esa silla o de esa cama, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que si te acercas a Él, Él te va a dar salvación y paz. Así es, muy bien. Y no se puede pasar por alto esta historia en este episodio de La Paz, que es la historia de Jesús durmiendo en medio de la tempestad. Y quiero leérselas, está en San Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es una historia, yo como que tan lindo que Jesús nos dejó como algo tan gráfico en la Biblia de lo que es la paz, ¿no? O sea, tan súper explícito, porque yo digo que si hay algo a lo que uno le puede tener temor en la naturaleza es al mar. O sea, es algo que infunda miedo. Sobre todo si no sabes nadar. Exacto, no, y aún sabiendo nadar. Ya es que aún sabiendo nadar, sí. Yo sé nadar y yo le tengo pánico al mar, o sea, a mí me daría mucho miedo un crucero. Viajar en un crucero no lo he hecho, pero tampoco creo que lo haga. Pero lo que quiero decir es como que tan bonito que es Dios, que Jesús, al dejar esta historia como tan explícita, porque como les digo, o sea, algo como que a lo que yo personalmente, y yo creo que el ser humano le tiene miedo, es al mar, porque es algo inmenso, y desconocido, porque hay muchas partes del mar que aún no han sido pues descubiertas, ¿no? Y desconocido, o sea, y él dijo, frente a lo que más temes, o sea, yo digo que de la creación lo que más uno le puede temer es al mar, sí. Entonces, frente a lo más temeroso, frente a lo que más se puede generar miedo, él nos dejó reflejado, Jesús durmió en medio de eso. Entonces, dice la historia de que dice el versículo 38, en la Nueva Versión Internacional, lo quiero leer. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y como les digo, esa tormenta estaba durísima, porque varios de los discípulos eran pescadores, o sea, ellos sabían lo que era el mar, sabían lo que era una tormenta, pero el hecho de que hayan despertado a Jesús y de que estuvieran tan asustados nos dice de que la tormenta no era cualquier cosa. La tormenta no era cualquier cosa, era algo fuerte. Y allí es cuando deciden despertar a Jesús. Y dice la palabra que él se levantó y reprendió al mar, reprendió las olas y hizo grande bonanza. Lo que yo quiero que reflexionemos aquí es que muchas veces ese problema no va a cesar. A veces Jesús va a decir que cese el problema, la situación por la que nos estamos enfrentando. A veces va a pasar eso, pero muchas otras veces no va a pasar eso, no va a pasar de que literalmente cese la aflicción, cese la angustia, cese la dificultad. Pero vemos de que antes de que Jesús dijese cese el mar, que cesen las olas, él estaba durmiendo en medio de la dificultad, en medio de la gran tormenta, en medio del movimiento de la barca. Yo digo, pero tenía el sueño bien profundo también. Sí, porque en medio nunca lo había considerado. De ese movimiento tan fuerte que son las olas del mar, Jesús estaba durmiendo. Entonces, él nos está modelando qué es la paz verdadera, que no viene de situaciones externas, sino que viene de tener esa relación con Dios, de que nuestra vida está guardada en Dios. Y yo sé que muchos de los que están escuchando esto dirán, no, pues qué fácil. Qué fácil es decirlo. Qué fácil es para ella decir eso, si ella no tiene esta enfermedad que yo tengo, qué fácil es para ellas hablar de eso, si ellos no están pasando por las deudas que yo estoy pasando, qué fácil para ellas decir eso, si de pronto ellas, no sé, otra situación, tienen su casa, tienen un techo donde vivir. Y sabemos de que, como les digo, yo sé también que esto es muy fácil decirlo acá, es muy fácil decirlo cuando estoy aquí sentada debajo del techo en mi casa,
pero ninguno de nosotros estamos dispuestos o estamos, ¿cómo es la palabra? No expuestos, sino... No somos inmunes. Eso, ninguno de nosotros somos inmunes a que vengan las dificultades y las pruebas sobre nuestra vida. Quizás tu prueba no es la misma que mi prueba, quizás las dificultades por las que tú pasas no son las mismas que las mías. Pero ante cualquier tipo de dificultad, sea grande o pequeña, ante nuestros ojos, Él nos manda a confiar en Él y a tener paz. Miren que después lo que Dios les dijo es, ¿cómo no tenéis fe? O sea, Dios no les dijo, ¿cómo no, no sé, se echaron a nadar? ¿O cómo no trataron de salir de la barca? ¿Cómo no bregaron cómo escapar? No, dijo, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, aquí muy claramente el Señor nos está diciendo, ante la lucha, ante la dificultad, la paz es un resultado de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, esa fe que estamos depositando en el Señor, esa fe que estamos depositando en aquel que nos creo que tiene total cuidado de nosotros, va a dar como fruto la paz, porque la paz es el fruto del Espíritu Santo. Sí. Dentro del fruto del Espíritu Santo están todas estas sentimientos, emociones que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es un solo fruto del Espíritu Santo. Entonces, Él nos llama a eso, a que podamos fortalecer nuestra relación con Él para que en medio de la prueba no nos halle desarmados, no nos halle desnudos, sino que en medio de la prueba nosotros estemos afirmados, tan afirmados en Él, en nuestra relación con Él, que podamos tener paz aún en medio de la angustia. Ay, no, qué bonito. Yo, o sea, mientras hablaba, yo recordaba un momento de mi vida que fue durante mi embarazo, que fue para mí momentos de mucha ansiedad, debo decir, o sea, como que yo viví un embarazo como muy ansiosa. Yo también. Me acuerdo... Horrible. Y me acuerdo un día en específico que yo, o sea, como que tenía tanta angustia por problemas y también deudas y cosas, y sé que ese día pude tener gozo porque hubo como dentro de mí una convicción que nació, que fue recordar que yo tengo una esperanza de que, bueno, si yo el día de hoy en este momento, qué sé yo, fallezco y se acaba, pues todo eso por lo que yo me estoy preocupando, no importa ya, pero yo tengo la esperanza de que incluso si yo muero en ese momento, o sea, eso fue lo que justo pensé en ese momento, yo tengo una esperanza mayor, que es que me voy a encontrar con el Padre allá en los cielos y voy a estar con Él por la eternidad, y eso me dio tanto gozo, o sea, a pesar de que en ese momento yo estaba tan, digámoslo así, tan afligida, eso me dio tanto gozo, y ese es el gozo y la paz, que es el fruto del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que Jesús produce en nosotros, que aún en medio de las malas noticias, y aún en medio de la tempestad, y aún en medio de la dificultad, nosotros, los que creemos en Él, los que tenemos fe, como les decía a los discípulos, los que tienen fe en Él, tienen una esperanza mayor, que aunque si a ellos los hubiera ahogado la tormenta, ellos tenían una eternidad plena en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que recordar, que mientras estemos con Él, estamos completos, estamos plenos, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué la Biblia lo dice así? Que sobrepasa todo entendimiento, porque la gente se pregunta cómo puede un cristiano tener gozo. ¿Cómo dice Santiago? Gócense cuando tengan diversas pruebas. O sea, ¿cómo puede un cristiano mantener esa paz? Así como Job dijo, después de haberlo perdido todo, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como para el mundo esto es locura, pero para los que creemos en Jesús, esto es la paz que el Señor nos da, con la que Él inunda nuestros corazones. Y me gusta mucho esa historia que mi hermana resaltaba allí, y quería decirles, en la historia que veníamos leyendo ahorita, que les dije que no era una sola, sino dos, y no nos olvidemos de Jairo, que también es muy importante dentro de esta historia, y permítanme seguirles leyendo. Quedamos cuando el Señor sana a la mujer del flujo y le dice que se vaya en paz. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, sino que dijo que le diesen de comer. Miren qué hermoso, y por eso digo que esta no, por algo, y es intencional, que en la Biblia está escrita estas historias juntas, porque no es una sola historia, aparte la de Jairo y aparte la de la mujer del flujo, sino que son dos historias entrelazadas, y ahora les quiero explicar la parte de Jairo. Miren, yo creo que Jairo, lo que en ese momento para Jairo debió haber sido lo peor, que se atravesara esa mujer, porque él dijo, no, pero ¿está qué? O sea, yo estoy acá buscando que el maestro vaya y sane a mi hija, o sea, mi hija está agonizando, yo de verdad necesito que él vaya pronto a mi casa. Y se atravesó esta mujer que venía desde hacía 12 años padeciendo de esta enfermedad. Y miren que cuando Jesús estaba terminando de hablar con la mujer, que empezó la gente a decirle a Jairo, ya no moleste más a Jesús, o sea, ya su hija falleció, ya no hay nada que hacer, por favor retírese. Miren que así somos nosotros muchas veces, o sea, en medio de nuestra angustia, de nuestras dificultades, de nuestros problemas que sí, que son reales, vienen esas voces tal vez externas de, no, pero ya usted, o sea, ya para qué va a la iglesia, ya para qué hora, ya esto no tiene ningún remedio, o sea, ya ni Dios escuchará esas oraciones que usted está haciendo, ya lo suyo ya no tiene solución. Pero miren que allí mi hermana lo mencionaba ahorita, la paz es parte de, no es un fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que es amor, gozo, paz, paciencia. Miren cómo la paz y la paciencia van juntas. El Señor le está enseñando a Jairo a través de esa circunstancia que tenía que tener paz, pero también para eso tenía que tener paciencia. Él tuvo que ser paciente, esperar a que esa mujer del flujo terminara de hablar, de contar su historia y recibiera esa sanidad, recibiera esa paz. Y luego, cuando él pensaba que todo estaba perdido, cuando le decían, ya Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija murió, él entonces tenía que activar la paz y la fe que el Señor le estaba dando. Por eso Jesús lo animó, le dijo, no teman, ella no está muerta, sino que duerme. Y la gente se reía de Jesús y decían, pero estamos viendo todos que ya la niña se murió, o sea, ¿él de qué está hablando? Pero Jesús sacó a toda esa gente que estaba llorando y lamentándose y diciéndole, Jairo, ya no lo molestes más, sacó a toda esa gente de la casa y solamente se quedó Jairo y la mamá de la niña. Miren cómo es importante las personas de las cuales nos rodeamos. Por eso les decía que la paz no la seguimos solos, la paz la seguimos con todos, dice la palabra. Y yo entiendo que de pronto tú estás escuchando esto y dices, bueno, sí, yo puedo sacar a esa persona o esta amistad negativa de mi vida que siempre me habla de queja, que siempre me habla de cosas malas, pero también puede ser que tú estés escuchando esta palabra y tú digas, no, pero es que yo no puedo sacar a esa persona de mi vida porque yo vivo con ella, esa persona es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi pareja. Miren, yo quiero decirles que la paz de Dios es algo tan grande que sobrepasa todo entendimiento, que si nosotros nos empezamos a llenar nuestra mente, como lo decíamos en el capítulo anterior, si empezamos a llenar nuestra mente de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, de buscarlo, esa paz que van a hacer en nosotros va a ser tan grande que va a empezar a contagiar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, esa es como la reflexión que tenemos allí, porque miren que Jesús lo hizo todo perfecto en su tiempo. La mujer del flujo llevaba 12 años padeciendo. Jairo llevaba 12 años disfrutando de su hija, porque su hija también tenía 12 años, disfrutando de una niña sana, de tenerla siempre en su casa, pero esa mujer llevaba 12 años padeciendo. ¿Qué era más urgente? Atender a la mujer del flujo, que llevaba 12 años padeciendo. Jairo era un hombre privilegiado, pudiéramos decir, económicamente, tenía una buena posición política, social, y tenía una hija sana, que hasta este momento había dejado de serlo. ¿Y qué era lo que Jesús estaba demandando de él únicamente? Paciencia, para poder tener esa paz. Miren cómo el Señor nos da esto. Entonces, esa es como la reflexión, ¿no? del día de hoy, de que en medio de todas nuestras circunstancias difíciles, el Señor nos da paz, sobre todo para poder afrontar nuestro día a día. Así es. Ya como para finalizar, para tener una paz verdadera, primeramente, si hay alguien que nos está escuchando que no sea cristiano, bienvenido al podcast. Primero que todo, nos alegra muchísimo que este podcast pueda llegar a personas que no son creyentes o que de pronto no siguen activamente la fe o a Dios, pero queremos decirte que para que tengas paz en tu corazón, reconciliarse con Dios es lo primero que debes hacer. Quiero leer Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
no podemos tener paz aquí en la tierra, en nuestra humanidad, si primero no tenemos paz para con Dios, si primero no estamos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que nuestra estadía en esta tierra es pasajera. Nosotros en cualquier momento el Señor nos llama a condenación eterna o a vida eterna. Entonces, para que tú tengas paz verdadera, primeramente te debes acercar a aquel que es el dador de la paz, reconciliarte con tu Padre. Y segundo, entregarle a Dios nuestras cargas, dice en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Cómo puedo yo callar esa ansiedad? ¿Cómo puedo hacer que vuelva esa paz a mí cuando hay tanto en mi cabeza que yo lo único que pienso es en el problema, en la angustia, en la situación? Entregándole ese afán, esa ansiedad a Dios por medio de la oración, descargando todo lo que hay en mi mente y diciéndole, Señor, yo no puedo más, te lo entrego, aquí está, dame de tu paz porque por mis propias fuerzas yo ya no puedo más. Allí cuando nosotros hacemos, a mí me ha pasado eso, miren, cualquier cantidad de veces, yo no puedo ni contar las veces que a mí me ha pasado de que me siento afanada, me siento angustiada por una situación que me está pasando, a veces por cosas que ni me han pasado, sino que yo creo que me van a pasar, y yo digo, te lo entrego, Señor, ya, o sea, siempre me tengo que volver como a recordar a mí misma, el Señor tiene cuidado de mí, el Señor tiene control, Dios es soberano, nada se escapa de su control, y Él quiere lo mejor para mí. Siempre esas palabras yo me las tengo que recordar a mí misma para que Él me pueda llenar nuevamente de su paz. Cuando mi mente quiere volver a llenarse de angustia, de tribulación, yo le entrego todo eso a Dios, todo ese problema, y Él es el que da de su paz nuevamente en nuestro interior. Entonces, el consejo es primeramente que si estás lejos de Dios, te acerques a Él porque no vas a poder encontrar paz en ningún otro lugar. Y segundo, que ya una vez estés reconciliada con Él, entrega todas esas circunstancias o situaciones que te están llenando de angustia para que Él pueda llenarte de su paz en tu interior. Y yo creo que la tercera, pues ya lo hemos mencionado mucho, llenar nuestra mente con la palabra de Dios, que no lo podemos dejar de mencionar. Sí, porque es importantísimo. La palabra de Dios es, como leí aquí anteriormente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Meditando en la palabra de Dios, que ella sea nuestra ancla, que ella sea nuestra referencia. Y en cada episodio que ustedes nos escuchen, nosotros vamos a mencionar la palabra de Dios, porque es que no la podemos sacar de ningún episodio. Sí. Ella es nuestra referencia, es lo que Dios nos dejó y es tan perfecta, tan clara y tan viva que tiene que estar en cada episodio. Entonces, gracias por escucharnos. Ese episodio se fue un poquito largo. Esperamos que lo disfruten mucho. Ajá, si lo escucharon hasta este punto, comenten ahí, lo escuché completo. Gracias por seguirnos. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en Instagram, en TikTok, que nos dejen recomendaciones. Se suscriban y activen la campanita. Activen la campanita. Queremos que nos recomienden si tienen algún tema por allí que quieran que nosotros hablemos en este podcast. Escríbanlo en los comentarios, con toda confianza. Nosotros siempre estamos leyendo sus comentarios y les agradecemos mucho por el apoyo. Entonces, no siendo más, yo creo que nos despedimos ya. Chao, gracias.